seremos felices. Entonces Carmen le dice no. Entonces don José le dice, pero te vas a ir con otro solamente para en sus brazos reírte de él. Entonces, y le dice, no te vas a ir con él, ¿sí? Y quédate conmigo, yo te quiero, quiéreme. Y Carmen dice, no, porque yo lo que quiero es a esta amiga. Y entonces él le dice, bueno, pues entonces eres el demonio, Carmen, ¿sí? Y Carmen deshace el vínculo con una cosa muy simbólica, porque se quita el anillo que le había dado José, se lo avienta y le dice, no, prefiero estar muerta que ceder a lo que tú me estás planteando, ¿no? Yo lo que quiero es mi libertad, ¿sí? Y la libertad de decidir con quién me quedo yo, ¿sí? Y si es con la muerte que pago esto, y ahí en ese momento se la mata, ¿no? Entonces sí hay una cosa de, lo voy a decir más claro todavía, no machismo, creo que el machismo se queda corto, sino de misoginia. La misoginia es el desprecio de la mujer, en tanto esta es diferente. ¿Por qué? Porque hay... Qué curioso, ¿no? Desprecio. Sí, claro. O es el aprecio absoluto. Pero como un costo, ¿no? Como cuestión económica, digo. Desprecio. Sí. A mí el término que más me gustó, ahorita podemos nosotros vincularlo con el discurso capitalista, que es una propuesta de la Carmen, ya la hemos trabajado aquí, y la parte que más me gustó de Jorge es esto que él aparece como muy marginal, pero me parece que si uno lo lee bien, le da sentido a todo su discurso, que es lo que él llamó la barbarización de los vínculos sociales. ¿Sí? A mí me parece que ahí está la clave de todo. Ahorita venía pensando justamente en esto, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros vamos al término bárbaro, que es el término que usaban los romanos para referirse al otro, ¿no? En el sentido estricto, el bárbaro es aquel que no habla igual que uno. ¿Sí? Que en este caso no hablaba la lengua latina. ¿Sí? Y entonces, desde esa perspectiva, barbarización hay que entenderlo en este contexto como la no posibilidad de que la relación con nosotros atraviese por la palabra. Se juegue en el nivel de la palabra, se juegue en el nivel de lo simbólico. Entonces, hoy lo que caracteriza fundamentalmente el mundo contemporáneo es que el otro no nos importa. El otro pues es indiferente. Es más, si está o no está, ¿a mí qué? ¿Sí? Desde esa perspectiva, la barbarización de los vínculos sociales nos lleva necesariamente a la cuestión de, voy a ahora, no lo borro, no lo dejo porque o sea, si nosotros tenemos perfectamente claro cuál es el discurso, ¿sí?, de la histeria, el discurso histérico, acuérdense que es este, ¿sí? Y acuérdense que justamente el reverso de este discurso, ¿sí?, es el discurso, ¿sí?, del analista. ¿Sí? Pero, después de que desarrolla este discurso de Lacan, viene en Milán a decir que el discurso capitalista es justamente este lugar, que es el lugar de la gente ocupado por los semblantes que son los objetos mercantiles, en la medida en que estos objetos se los presentan, se parapetan en este lugar como los satisfactores del deseo. ¿Sí? Entonces, aquí entra todo esto que Jorge seguramente habrá que hacer un diálogo con él, hay mucho que debe estudiar, porque este lugar es ocupado por las mercancías, ¿sí? Y entonces el otro no importa, porque el otro es reducido justamente a una reducción de cosas, y entonces entra todo eso que se llama la barbarización de los vínculos sociales. Y no hay más barbarización de los vínculos sociales que todo eso que Marx llamó el fetichismo de la mercancía, y que Lacan, siguiendo
llama el discurso capitalista. ¿Sí? Y por eso dice, es el discurso más astuto que se ha creado. ¿Sí? Pero sin embargo, también está destinado a votar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para consumir no deja de consumirse, ¿sí? Y se va a votar consumiéndose. ¿Sí? Entonces, en esta perspectiva, esto, Adán Padrito también lo he puesto, es lo que llama necesariamente como sujeto democrático deviene sujeto facho o fascista, ¿no? En la medida en que justamente el vínculo con el otro no importa, no interesa. ¿Por qué? Porque lo que importan son las cosas, lo que importan son las mercancías, en la medida en que las mercancías están puestas en este lugar, de ser los objetos que hacen el semblante de satisfacer nuestra razón. ¿Sí? Y entonces todas las relaciones se cosifican, es decir, todo se barbariza. Dicho a la manera como lo dijo por Gavesta hoy, que fue, insisto, para mí el concepto que introduce casi al final, casi como una especie de añadido, y sin embargo, desde mi perspectiva, es lo que le da centro a toda la reflexión que hizo sobre lo que ¿no? ¿Sí? Entonces, esta cuestión de la misoginia, que pasa por la cuestión de que en un momento dado, alguien jugado en el lugar de masculino, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Es impotente en la medida en que el otro, en este caso la mujer Carmen, no lo quiere a él. ¿Sí? Y toda la potencia fálica no le sirve de nada si Carmen no lo quiere a él, quiere a otro. ¿Sí? Y justamente todo este fantasma masculino es, te vas a ir con él para reírte de mí, de tu lugar. ¿Sí? Que es toda esta cosa imaginaria masculina de que con otros sí gozas, Maestro, pero ya situándolo en una estructura misógina, sí. ¿Cómo es que se forma en su estructura esa forma impotente o de...? Porque la sexualidad femenina, que es toda fálica, ¿sí? Acuérdense, se juega solamente en dos perspectivas, el de la potencia o el de la impotencia. Mientras que la sexualidad femenina está jugada en otro lado, y entonces estos dos valores, que son de la sexualidad masculina, La potencia. no tienen ninguna razón de ser. ¿Sí? Por eso, no está ahí claro, pero más atrás en el texto ahorita que cité, ¿sí? Una de las razones por las cuales se persigue a la mujer es que, así se dice en el Maleus Maleficarum, tienen un sexo insaciable. ¿Sí? Es decir, nada las puede satisfacer, ¿no? Entonces, y por eso hay que sujetarlas, hay que normarlas, hay que apretarlas, hay que meterlas a toda la cuestión institucional, ¿sí? Y desde esa perspectiva, el mayor símbolo de peligro para la Iglesia es justamente que la bruja tenía relaciones sexuales con el familiar. ¿De acuerdo? Y esto viene desde con Lilith. O sea, Lilith, ¿cuál es el castigo que tiene y por qué? O sea, Lilith se niega a obedecer a Adán y sobre todo a someterse siempre a la misma posición sexual, ¿no? Es decir, Lilith quiere estar arriba también, ¿no? O sea, dicho de manera más prosaica, ¿no? Es decir, ella apela al derecho de que ella también puede estar arriba y quiere estar arriba. ¿Y por qué ella siempre pasa, ella siempre va a estar abajo y Adán siempre va a estar arriba? Ese es el punto, ¿no? Entonces, Adán se queja y Dios dice, pues está no se somete. Se me trepa. Se me trepa. Y ya no sé qué hacer. Se me trepa hasta arriba. Entonces, esto es muy importante. Yo lo manejo simbólicamente. Es que Carmen, casi yo debería dedicarme con al final, ¿cómo mata don José a Carmen? Creo que se juega con los valores de la impotencia
ya, la mataron con una navaja. ¿Sí? Y curiosamente, esa navaja es una navaja que le quitó al esposo de Carlos en un duelo. Cuando se mata, los que están en un duelo. También es cuando puede ser potente cuando La mata. ¿Sí? O mejor dicho, lo que se pone en acto en el hecho de matar es su impotencia amorosa. porque le hicieron su cuchillo. Además, tiene ese cuchillo. El macho. Es el otro, ¿no? O sea, mira, hay toda una serie de simbolismos ahí muy curiosos, ¿no? Que pasan por el anillo, que es el sometimiento del amor a la cuestión institucional. Esto, ella le dice, se lo avienta, ¿no? Ahí está. No le dice así, pero de ese, uno le puede poner palabras. Ahí está un pinche anillo. Y es fuerte, ¿no? Y la flor que es, porque ella es acusada de bruja, y al final, don José le dice, Carmen, tú eres un demonio. Y lo más interesante, yo digo, trabajar esto en la clase, lo más interesante es que no crean que ella dice que no. Ella dice, sí, soy un demonio. ¿Sí? Y me parece que una parte de la cuestión femenina tendría que atravesar por reivindicar la especificidad de su ser, que es esta cuestión de que su sexualidad no está sometida justamente al principal. Y partiría todo esto del Edipo, de cómo se situó también el niño con la madre, Por sensibilidad supuesto. tan potente a la madre y el... Porque el Edipo es recorrido por un camino por la niña y por otro camino por la niña. ¿Sí? Ahí hay una diferencia radical. Entonces, yo creo que si nosotros aunamos toda la dimensión subjetiva que estamos trabajando hoy, Jorge, en esta parte que también dijo responsabilidad pública y víctima, ¿sí? Al lado de todo este desmontaje objetivo que hace Dante Benjamin, para una crítica de la violencia, yo creo que tenemos la posibilidad de tener una mejor comprensión de este punto problemático donde él hablaba de una soldadura, ¿no? O sea, la soldadura donde está la dimensión subjetiva, pero se suelta justamente con la dimensión social. Y esto es lo que hace difícil que se desbarate uno en el caso del sujeto, porque sí es muy perceptible cómo de repente uno ve ¿sí? Alguien que está con una pareja, está allí. Es la primera cosa que está allí. ¿Sí? Y es que está esta soldadura allí, donde ella no puede moverse de ese lugar de ser víctima de la. Me parece que ahí el trabajo analítico, porque puede ser mucho, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cómo desvincular esto? Mejor dicho, ¿cómo no desvincular esto de esto que llamó en la barbarización de los discursos sociales? Y me parece que hoy lo que aparece como muy claro, todo, ¿no? Es esta cuestión de la barbarización de los discursos sociales. Ayer colgaba alguien uno de los muros de una muchacha chapaneca joven que el nombre la secuestra, la casa, la viola, la golpea, ¿no? Y bueno, el tipo está encastigado, ¿no? Y le está pidiendo la colaboración del entorno para que se dirige, ¿no? O sea, y él se la lleva prácticamente de la casa, y dice, vente, vamos a platicar, y no va a pasar nada, ¿no? Entonces se la lleva a la secuestración y la ¿sí? Entonces, es esta cuestión del sometimiento a la autonomía sexual que por parte del hombre no es ¿por qué conmigo no? O sea, ¿por qué con otros sí? ¿Por qué conmigo no? Esta parte del hombre que no logra poner en su lugar, ¿sí? Y que en el caso de usted dice, te va a seguir a través de mí, a la sociedad, pero no, sí. Es esta cuestión de la potencia. ¿No? Me parece que este es un trabajo todavía que habría que hacer con mucho cuidado, ¿no? Y bueno, me parece que habría que, en un dispositivo ya otro, quizás, por supuesto, con Jorge abrir esta discusión. Y también con estadísticas y con elementos más concretos, en un momento dado con casos muy concretos también.
que merecen toda una análisis. Por ejemplo, el caso de esta chica, ¿no? A mí me parece que ahí hay claramente una dimensión de odio, ¿no? O sea, por parte del novio. Es que él le pidió casamiento y ella dijo que no. Claro, pero lo que no acepta es el no. Ajá. O sea, ¿qué es lo que no acepta de esta lectura? ¿Ser reducido a alguien impotente? La castración. Sí. Ese es lo que no se acepta. Lo que enloquece en un momento a alguien, a un hombre, ¿no? Y claro, no es muy agradable cuando alguien le dice que no. Pero a uno le han dicho, más de alguna vez en la vida, ¿no? O quien quiso, el otro no, pues no. Con otro. Pero esa dimensión que planteas Pero o sea, bien, sí estoy desatada. pero históricamente, lo de San Pablo, Es lo que le define a un y en Occidente, digo, y lo puede dar estructura. quiero verlo más. Bueno, más en Oriente todavía está peor el asunto, porque todavía hoy existe la lapidación o la mutilación. Justo eso les iba a decir que no recuerdo en qué canal de la tele, en este tiempo que viene lo de la fecha, pasan un programa de una asociación de gente famosa que trata de ayudar a las mujeres de todo el mundo que son violentadas, ¿no? Y en el programa hablan justamente de cómo a través de los años el sexo que ha sido violentado es el sexo femenino, ¿no? Y con distintas cosas, no solamente golpeadas, sino que hay adolescentes en todo el mundo que son obligadas a prostituirse, la mutilación de los genitales femeninos, o sea, y que se sigue viviendo, ¿no? Que todavía ahorita hay tribus donde sigue pasando que las mutilan. Claro, claro. Que es un tema bien complejo, porque hay estadísticas, inclusive, de parte de las asociaciones de casa esto, del número de mujeres en el mundo que son sometidas a esta cuestión de la extirpación de los clitoris, ¿no? O sea, entonces, desde esta perspectiva, ahí hay toda una violentación por el hecho de ser mujer. ¿Qué pasa, no? Yo me pregunto qué pasa con los hombres en relación a la mujer, que tienen que violentarnos tanto. Que es Sí, tan insoportable. pasa por aquí, por la cuestión de esta dimensión, de esto que está aquí jugado. Ahorita podríamos buscar también el pasaje donde él distingue, un tanto ideológicamente lo llega a reconocer después, pero aquí distingue claramente lo que sería el goce fálico de lo que se llama ecotrogoce, o goce otro, que es justamente esta dimensión corporal de la mujer, donde no todo su cuerpo está atravesado por la linfálica. Hay una dimensión que escapa a esta linfálica, y esta otra dimensión hace de su cuerpo un cuerpo gozante otro, radicalmente distinto del hombre. Y esto es lo que asusta en el momento al hombre. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la capacidad de amar de la mujer allí no pasa por la cuestión de la potencia. Lo que no sirve se vuelve síntoma, porque tratando de hacer un reencuentro histórico, sus abuelos tenían 15 hijos, por ahí. Y yo pensaba, bueno, ahora que la mujer, no, o sea, era un hijo tras otro hijo, era como si estuviera siempre incapacitada al hecho de poder crear una propia vida, sino en general, porque entonces las guerras, no sé qué, entonces eran hijos, cuidar, y el hombre se hacía como todas esas funciones, ¿no? De cuidar, de llevar la alimentación. Pero ahora eso no funciona, o sea, no estamos en una revolución, o sea, eso no funciona. Ya la mujer puede tener una posición que no es la de madre solamente, sino por eso decía que si el desecho se vuelve, o si lo que no sirve fue un síntoma, porque ayer fui a Tequila y conocí uno de los dirigentes ahí y decía, es que en tales pueblitos te siguen usando los hombres pistolas, pues no hago un comentario como que usen unos pistolas, sino que es más curioso porque se les da un lugar donde es que los hombres son los que dejan o no a la mujer y siempre están pistolados, o sea, siempre están como con esta cuestión de tener el palo a la mano en cualquier momento. Bueno, a mí lo que me hace recordar esto es yo dije una tesis ahí del curso sobre la violencia en general, y el valor de la tesis
tenía otros, pero uno de ellos es el haber recolectado muchos testimonios a nivel de lo que acontecía en lo social con respecto a la violencia. Y recuerdo uno particularmente que me llamó mucho la atención porque la verdad me parece una estupidez por parte del juez, y esto desde su perspectiva, porque fue el suceso, y él lo retoma por supuesto de la prensa, en la nota roja, un divorcio, ¿sí? Y todo pasa justamente en el momento en que van a firmar ya el acta de divorcio. O sea, es una pareja de policía, ¿sí? Y en el momento en que va el hombre a firmar el acta de divorcio, saca la pistola, obviamente ahí hay toda una elección de acto, ¿no? O sea, es decir, no es capaz de firmar el papel donde la deja libre de Yo pienso que si no estuviera funcionando del lado contrario. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es el feminicidio o la mujer maltratada, por ejemplo, ¿qué está haciendo ahí la mujer para que se siga dejando maltratar, pegar y matar? Claro, yo creo que esto es a lo que llevaba Jorge cuando hablaba de esta soldadura ahí, que está jugándose en este lugar donde ella es víctima, pero no es capaz de moverse allí en términos subjetivos, la dimensión social, ¿no? Realidad psíquica, ¿no? La realidad psíquica, que es un término muy interesante, muy problemático y que también de repente en la escuela lacaniana lo ponen en entredicho, ¿no? Como quieren poner en entredicho tantas cosas, ¿no? Es decir, ya para ellos no importa la realidad psíquica, no hay tal, ¿no? Cuando yo creo que me parece que es muy importante distinguir ahí entre lo que acontece en lo real como tal, ¿no? Y lo que acontece en las redes. O sea, no necesariamente lo mismo, ¿no? Y legalmente no te avalan, creo, ¿no? Esa realidad psíquica. Ellos se van a lo concreto y a las evidencias, a las pruebas. Por eso yo no conocía esta parte donde la calle va y acompaña al paciente. Es realmente una intervención interesantísima, ¿no? Porque es una intervención, lo voy a decir así, extramuros, ¿no? Es decir, fuera del consultorio, ¿no? Pero bueno, él con el trabajo que está haciendo se percata que él no es capaz de sostenerse ahí ante la embestida bastante evidente. ¿Cuántas veces no ha pasado? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo recuerdo uno de los casos famosos también en Chiapas, ¿no? O sea, no esto fue en Yucatán es una mujer que estuvo denunciando, o sea, la violencia de parte del esposo, ¿no? Y no hizo caso, ¿no? La devolvían a la casa, señora, pero pues es que así es, ¿no? Ya que, y hasta que ella, por su propia mano, se hace justicia. ¿Y ahí cómo se puede apoyar o defender una mujer con una realidad psíquica en un proceso que está sucediéndole y en la realidad legalmente no hay un apoyo porque no claro, ahí lo que está en entredicho supuestamente es todo el aparato judicial, ¿no? Que está atravesado por toda una perspectiva, por supuesto, misógina. Pero yo creo que también hay mismo, entre la misma mujer participa que la sigan subajando, violentando. O sea, en los pueblos yo lo digo porque yo en mis pueblos estoy muy pueblos escuchan las cosas en el canto, es que tú aguantan. Los hijos que Dios te quiera dar. Es una ideología, pero penetrante. Y muchas veces ni siquiera es voluntaria, ¿no? O sea, yo ahorita pensaba en eso, ¿no? No es muchas veces que la mujer se coloque ahí, le toca eso, o sea, le tocó vivir ahí. O sea, estas mujeres que viven en tribus donde no es opción, te tienen que cortar el niño. O tienes que ser prostituta porque tu mamá fue prostituta. O sea, ya es como un linaje, no hay como opción para decir no. O sea, si la hay, pues. Claro, pero esto es interesante porque, por supuesto, el gran problema es que el sujeto pueda tener la posibilidad de otras alternativas y donde pueda decir
pues va a cuestionar esa certeza con las Sí, o sea, mi cuestión es por qué la mujer se sigue quedando en ese siglo ahí. ¿Por qué? Yo creo que ahí tenemos que ir a la historia. Es decir, nosotros no podemos verlo todo desde la perspectiva de las estructuras psíquicas, sino que tenemos también que historizar. Y las estructuras devienen históricamente, ¿no? Y ahí sí hay toda una especie de herencia histórica, voy a decir así, donde justamente a la mujer se le ha puesto allí en ese lugar, ¿no? Y hay mucha resistencia todavía a que ese lugar sea abandonado. Yo por eso cuando trabajé con Carmen, yo llamo la atención. La novela fue escrita en 1845 y la obra estrenada en 1875. Es decir, estamos hablando a finales del siglo XIX, antes de que hubiera feminismo y todo. Y esta mujer es presentada como alguien que se la juega por su libertad, ¿sí? Se la juega por su pasión, se la juega por la muerte y se la juega por el... ¿sí? Y desde esa perspectiva, Carmen es un mito de una mujer autónoma, independiente, ¿sí? Radical. Y se lo juega contra la cultura, ¿no? Contra todo. Eso, Contra todo, ¿no? no deja salir. Y ahora, ¿qué es lo que la hace una heroína? Que Carmen no se echa para atrás. O sea, sabe que los se la van a matar. Inclusive las amigas le advierten. Ahí anda, no sé, cuídate. No, yo prefiero enfrentarlo, ¿no? Y en todo caso prefiero morir que se ve. Oh, perdón, relaciones con lo mismo que por ejemplo en un pueblo, ¿no? Es el cruz, las amigas, el coro es como un coro, ¿no? El coro acá que dice, no, es decir, aquí estamos en una época y es una que sale del contexto. Acá es más diverso, ¿no? O sea, las amigas, las feministas no se muevan, no se no te liberen. Pero es un coro doble, es decir, unas están en eso y otras en otro. Hay buenas, o sea, se habla entre hombres, ¿no? Que no, mi esposa era así, hasta que se juntó con fulana de tal, ya cambió. Entonces, es decir, hay dos coros o hay diferentes coros, en todo caso. Tu pregunta es, ¿por qué siguen ahí? Y el coro es lo social. Ahora, la pregunta es, en términos de historización, respecto a estos tres términos que puso Jorge, que es responsabilidad y culpa. ¿Cómo está jugada la mujer? En el particular caso, por supuesto, pero tenemos hablar con respecto a este tema de la culpa y la responsabilidad. Yo creo que ese es el punto que tendría que desarrollar cada quien, pero bueno, no todo el mundo va al análisis también, eso hay que verlo claramente, ¿no? De hecho, quería preguntarte hasta qué punto, o sea, viene alguien que ya no puede con su síntoma o que le ocurre algo, va a análisis, va al psicoterapeuta, va al sacerdote, bla, bla, y obviamente en análisis se puede cuestionar algo, pero escucho ahorita lo que está diciendo y me queda la duda en qué momento pareciera que hay un discurso como de evangelización, porque es que todas las mujeres deben de, como nosotros los psicoanalistas tenemos que ir y liberar, y te lo digo en el sentido de, hace mucho, me acuerdo que vi el final de una serie gringa, que tenía que ver con una niña, que los padres en Estados Unidos le querían hacer la operación de quitar el clítoris, porque son árabes, ¿no? Y al final, se me hizo muy curioso, y me lo aprendí ese capítulo, porque al final la niña dice, no, es que yo sí quiero. Yo quiero que nos quiten porque somos parte de una cultura. Y así como en esas mismas culturas hay niñas que dicen ya no, y o que quieren ir a la escuela, o que quieren, y mamás que dicen ya no quiero seguir en eso. Claro, pero que también... Y se arriesgan a que las maten, sí, ¿no? por supuesto. Sí. Aquí entra toda esta dimensión de lo social. Acuérdense que en este tema de los discursos, aquí, este lugar, ¿sí? En este caso coincide, acá no, ¿sí? Pero tú ahorita hablando del lugar, es el otro, o es el saber. El otro es el que Lacan escribe así.
como el tesoro de los significantes, ¿no? Es decir, por lo que podemos nosotros traducir aquí como opinión pública. Esta tiene un peso y una inercia y una resistencia enorme al cambio. Lo vivimos hasta ahora. Aquí lo estamos viviendo. En México, por ejemplo, todo esto que estamos olvidando con los 43. ¿Cuántos fueron a una marcha aquí en Guadalajara? ¿Por qué? Porque esta dimensión empieza a tener su peso, ¿no? O sea, y esto no quiere moverse. Yo hoy colgué una caricatura jugando con toda esta polémica tan estúpida, hay que decirlo, ¿sí? ¿No? ¿De qué color era el vestido? ¿No? O sea, uno de los vestidos que llevaba la hija de eso es violencia. Eso es violencia, ¿no? O sea, lo que sea, pero es mucho $, pesetas, pero es muchísimo. En $10, hagan la cuenta en pesos. Correcto. Y claro, y entra toda esta dimensión de que este lugar, por eso tenemos que historizar. Y yo creo que el psicoanálisis no es ajeno a la historización. Acuérdense, el último texto, que es prácticamente el testamento de Freud, ¿sí? Que es de Moisés y la religión monoteísta, ahí Freud hace muy clara la distinción entre lo que es el orden de lo histórico, ¿sí? Y lo que es el orden de lo histórico subjetivo, ¿sí? Y él no cede en el punto del histórico puesto fuera. Esto pasó en el pueblo de México. Por eso se echa encima a mucha gente, y el pueblo de Israel lo quiere olvidar. ¿Cuál es lo que pasó? Que Moisés fue asesinado por es el hipótesis del trabajo del ¿no? Y ahí alega que hay un punto del orden del histórico real, le voy a llamar así, ante lo cual no podemos hacer. Y entonces esto tenemos que historizar, ¿no? Y yo creo que esta pregunta, ¿sí? No solamente está del lado de los hombres, está del lado de los hombres también, o sea, resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque, pues obviamente no es agradable cuando pasas a esta cuestión de ya no eres el sostén, ¿no? Ya no eres el que tienes que autorizar o no. Eres uno más con los otros, ¿no? O sea, y tu compañera en cualquier momento tiene la posibilidad de seguir contigo, ¿no? Y esto implica muchos problemas también en términos de lo que son las subjetividades. Donde ha trabajado mucho esto es en Chile. Y lo que implica también, por ejemplo, lo desastroso, lo voy a poner desde el otro lado. Desde el otro lado, lo desastroso que es para los padres no poder ver a los hijos. Cuando las manos confiscan a los hijos, y dicen, tú no lo vas a ver. Esto es desastroso. El derecho chileno se está modificando ahí y está revirtiendo muchas cosas, ¿no? Que están ahí jugando. Ustedes lo que ha cambiado la relación. Yo sé que a muchos padres no les importa, pero a otros otros. Bueno, es una revancha. O sea, por la cuestión que estás diciendo ahorita, porque ellas como que tienden a éxito, ¿no? No digo que lo hagan todas, es algunas, pero lo hacen. Y se llevan al hijo de sus patas, ¿no? Aparte, son dos, se llevan todos. ¿Por qué no? Yo creo que hay una dimensión que no debemos olvidar siempre en juego desde el psicoanálisis, que es la dimensión de la agresividad. Es decir, en la medida en que nos constituimos a partir del espejo con el otro, hay una dimensión inevitable de agresividad. Y esto cada quien tendrá que trabajarlo en su lugar, y es el privilegio de estar en un espacio político.
inclusive al ser más querido, la madre, hermano, hija, hay una dimensión de odio también. Una tesis. Yo creo que así como hay la violencia del hombre hacia la mujer, y eso es su poder, su intento de control, a la hora que una mujer, como hay una bronca, obviamente, hay una separación, divorcio, lo que sea, hay hijos de por medio, una forma de venganza de la mujer, de lo que sí puede hacer control de esa violencia. No lo ve. Yo una vez, yo les voy a decir, yo tuve jefas en el trabajo de gobierno de y mi jefe inmediata, que era la directora de área, yo era su director. Y una vez, y eso por pura cosa que me tocó vivir el asunto, ¿no? O sea, estoy en la oficina, me manda a llamar, ¿sí? Y para darme una instrucción, y da la casualidad que está en ese momento dado su hija. Entonces, obviamente me quedo como patrón, ¿no? Entro en una llamada y da la casualidad que era el padre, ¿no? Y entonces ella me dice, a la chica. Yo esperé que saliera la hija y le dije, mira, me vas a decir que no me metes en lo que no me importa, pero te voy a decir algo. No es muy cómodo tampoco para mí, pero no cometas el error de hablar así tanto. Tú puedes odiarlo, puedes odiarlo y puedes mandar a la chingada los que quieran, pero no de la chingada, su padre. Es el único de la chingada, pero su padre. Y esto, cuídalo porque aquí el daño que está haciendo es sobre, no sobre eso. Se quedó así, ¿no? Y después me dijo, pues, muchas gracias, no entiendes. Lo que pasa es que no lo tolero. No lo tolero. Esa es otra cosa. Entonces, esta dimensión de la agresividad en la que también Jorge insistió mucho en esta relación de correspondencia entre Freud y Einstein, a mí me parece que la antropología del psicoanálisis nos lleva necesariamente a siempre estar advertidos de que esta dimensión de la agresividad es ineliminable. Es decir, es un componente estructural, ¿no? Y por mucho que cambien las condiciones, yo no creo mucho en estos discursos de que mucho de la violencia que hay ahorita, claro que tiene su razón ahí, depende de las condiciones sociales, pero por mucho que cambien las condiciones sociales, no se eliminará la violencia como por arte de magia, ¿no? O sea, Freud lo supo y Freud lo dijo en su tiempo contra la Unión Soviética, el socialismo. Había cambiado de todas las condiciones económicas, aparentemente ya después vimos que no era cierto, que era por esto, pero el asunto es que Freud hace todo un planteamiento ahí de que esta violencia es estructural y es inherente a la propia cultura, es el malestar en la cultura de las personas, ¿no? Entonces este malestar tiene su fuente en la cultura nuestra, entonces la agresividad es allí, y eso es cultural. Sí hay que historizar, pero hay un punto en que es irreductible y es inevitable. Me parece que esto lo tenemos que mencionar. Bueno, yo creo que quedaron muchas cosas ahí pendientes de elaborar con mayor precisión, quizás. Yo lo que sí pensaría es que ya esto no tiene que ser necesariamente con un público más amplio, ¿no? Y tendremos que pensar con un dispositivo más de diálogo. Y quizá a partir de textos, ¿no? Textos muy concretos, ¿no? Y de casos también, y de estadísticas, ¿sabes? Porque lo que sí es alarmante es
crecimiento. Pues allá me sorprendió un poquito que baje, ¿no? Dijo sí, ¿verdad? Que había bajado al principio, ¿no? Comparado con el año anterior. Pero fíjense bien, están hablando de un país que tiene certificado de delitos mortales, ¿no? Tiene toda una estructura hecha para eso y aún a pesar de ello persiste. En nuestro caso, esto es mucho más dramático, ¿no? Porque los gobiernos estatales y el federal hacen trampa y media para que no entre el feminicidio como un asesinato, no entre como feminicidio, porque obviamente esto le quita imagen y le quita puntos. Y ser políticamente correcto ahorita es ser feminista. Y ya van a ver mañana, todos se van a agarrar las vestiduras, ¿no? Como feministas, todos estamos trabajando por la equidad, los derechos, la igualdad, ¿no? ¿Sí? Y bla, 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 bla. Y pasa el mes siguiente y volvemos a la normalidad. Y esto es terrible. Hay un brazo que me muy importante y era popular. Es un pueblo que nos gusta mucho los y quieren flores las mujeres y describen cada tipo de hombre como mandando a la mujer. No me ¿Es pregunta? ¿Mande? ¿Es pregunta? Sí, ya Sí, no. Pero es como que... Cuélgalo, ¿lo puedes colgar? Sí, porque leo de la heroína. A ver, cuélgale. Ahora, la pregunta que tú haces, yo la dejo ahí. A mí me parece que cada mujer, como cada hombre también, de nuestro lado, tenemos que hacer ajuste de cuentas con muchas cosas de la historia que venimos arrastrando negativamente. En la educación nos dice ella, la semana una pregunta muy interesante por el día. ¿Por qué quieren ganar igual? Es decir, ganamos un 5% menos haciendo lo mismo. Es decir, no queremos flores, no queremos flores, no queremos que nos den una cartita, no queremos eso, como un día del amor, pero de la mujer no hablamos flores, un reconocimiento, es así, así, así. Pero más bien retroalimentando que sea como desea. O sea, manteniendo el status quo, que no, justamente no queremos eso. Sí, pero no dice sentido. Bueno, yo lo leo en ese sentido. A ver, léelo y ahorita vemos, ¿no? Ahí va. Muy más por el día de mañana, pero equivocación tiene. Dice, amanece con pelo largo el día justo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas, qué poco para que el lunes acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la copa donde dormiremos. Toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentarla de flores para celebrarnos, que no nos haga como la princesa Diana, que no vio ni oyó las gloriosas avenidas postradas de pena del hombre. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos paga menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muertes forzadas a parir a riesgo de nuestras propias vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos a vestir de velo y a cuidarnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos esconde. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas, flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y de dentro el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos, flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras, y albergan con sueños su corazón, para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para sacar los húmedos pantanos, para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo.
arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos. De las que tenaces, una a una tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el jugo de las mujeres. Queremos flores hoy cuando nos corresponde el jardín del que nos expulsaron. Es que yo lo leo como un ajuste de cuentas históricas. A lo que está llamando es hacer un ajuste de cuentas históricas. De la historia de la mujer, Pero, se relaciona lo que se haga el lado de la historia del padecer de la mujer. el papel que fue, sí, el papel de víctima. Se está poniendo a poner. Es decir, parece que lo que quieren cambiar es, quiero flores de afuera, en lugar de que bueno, de decir que lo que es, no es dan flores. Pero nomás estoy señalando pues, de que yo leo que la postura es el cambio de afuera. O sea, no me des esto, dan flores todo el camino. Básicamente me que flores desde la tumba, desde la mitad de la tumba. Pero está jugando el lado de víctima. Lo señalan. Bueno, yo lo puedo leer así porque me llamó la atención de esta posición. Así, sí es así, pero sí se juega a un lado que por lo que sea, o sea, estás estructurado de esta manera. Ahora, aquí se toca un tema muy complejo, que es el tema del masoquismo, ¿no? Voy a hablar del masoquismo primordial, del masoquismo estructural. Sí, habló Lacan del masoquismo estructural. Y también Lacan llega a un momento dado que dice que es inherente a la estructura. Es inherente a la estructura, la cuestión del masoquismo, ¿no? Y entramos otra vez a la cuestión de los discursos. O sea, ¿cómo descolocarnos de un lugar de víctimas? ¿Cómo no perpetuar la victimización? ¿Cómo correrte en el sentido de ponerte en otro lugar que no te haga ser partícipe justamente de toda esta historia en la que unos de un modo y otros de otra, otras de otra, mujeres y hombres estamos jugados todos allí en esta especie de perpetuación de la historia y de la violencia. Realmente decía que para empezar hay que citarse como soy víctima. Claro. Partir del hecho, y no tiene nada de malo decir, pues, soy una víctima y después posicionarme de otra forma. De otra forma. Sí, en ese sentido implica un reconocer que algo de nosotros está jugado ahí. Sí, pero ahorita culturalmente decir eres víctima es decir como que hay que hacer la mesa. Pues no, lo soy, o lo Claro. fui. Sí, es que ahí tiene dos connotaciones la palabra de víctima, ¿no? Que es esta dimensión de lo social y esta dimensión de lo subjetivo, ¿no? Como la negación, ¿no? No puede haber víctimas. O sea, si te colocas como víctima eres, o sea, ¿cómo? ¿Estás mal? ¿Por qué? O sea, ¿eres inferior o qué? ¿No puedes salir adelante? No, lo soy y salgo adelante. Sí, ayer alguien de por ahí que hace un trabajo también, me planteaba una cosa terrible, ¿no? Que es, y que dice, yo no sé qué hacer, maestro, está bien complicado, ¿no? Es el hecho de cómo una de la gente que está con la que estoy trabajando fue embarazada por mi hermano. Una violencia increíble, ¿no? O sea, imagínense lo que ya la decisión que tomen, sea interrumpir el embarazo, ¿no? Está atravesada cualquier decisión que tome ya implica toda una marca en su vida y en su historia, ¿no? Y está bien cabrón, ¿no? Es difícil, pues. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros acudimos a la mano de Morelos, o sea, víctima, yo lo haría así, para señalar que hay dos momentos, ¿no? Es decir, el momento de fuera y el momento de adentro.
o el momento subjetivo, no son lo mismo, que estamos hablando de la misma palabra, pero no son lo mismo. ¿Cómo descolocarse de uno implica descolocarse del otro? Y implica asumir en primer instante. Implica no negar, ¿no? Claro, sí, porque la negación es la peor que puede ser. O sea, yo no puedo negar que soy víctima de una violencia sistemática todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de mis compañeros del club ponía el otro día lo que necesitaba de años de trabajo, ¿sí?, para poder tener lo mismo que yo. 4 millones, no sé cuántos años. Le dije, haz mi cuenta para que veas que no te estás quejando. Poco más, ¿no? Pero fíjense, esto es violencia. Y es muy chistoso porque todos los comentarios que le colgaron ahí eran los que guardan las cosas de llamar. 4 millones de años, o sea, dense ustedes una idea de los que de violencia. Si no tenemos 100, si llegamos a los 100, ya es mucho. Esta cuestión me parece que también, yo creo que he anotado aquí algunos puntos para eso podemos dialogarlo con alguien corto, como una especie de dispositivo, a partir de que yo veía que estaba viendo cosas. Entonces seguramente tenía algunos textos, algunos escritos, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahí podemos generar un diálogo, tratando de problematizar algunas cosas, con algunos elementos también de allá, estadísticas de acá. Hoy, en la jornada, Miguel Concha, que es alguien que se ha ocupado mucho de los derechos humanos en México, publica en la nueva revista un artículo sobre el feminicidio en México. Yo lo quise encontrar, pero no llegó a la jornada, ¿no? Entonces, no estaría mal echarle un ojo, ¿no? Y retomar esto con Jorge, pensando en un objetivo muy particular, que ya no, que las esté de todo el mundo, corto, pues, para hacer un diálogo de una sola y además, a partir de ahí que se geste a lo mejor otra intervención. A lo mejor ya con esto con el cañón, ¿no? Así en círculo. Claro. Entonces, ¿no? Y a lo mejor en un principio con la imagen, y si vemos que hay problema, a lo mejor con la forma. Pues yo sugeriría eso, porque a mí me dejó muchas cosas. Yo te pediría que lo cuelgues en el Facebook, sino que sí, ya electrónicamente. Y eso que no habla tan argentino. Imagínate que te toca otro así. Les recomiendo muchísimo una película que me pesqué, que les va a servir mucho para todo esto. Es una película argentina que me pesqué casualmente en el cable, todavía se llama Ciudad en Serio. Es una película sobre Buenos Aires, ¿no? Y es mucho que tiene mucho que ver con los sujetos contemporáneos, tanto mujeres como hombres. ¿Sí? Ahorita no recuerdo el director, pero es argentino, Ciudad en Serio, se llama. Y es interesantísimo, porque toca mucho el tema de la soledad de los niños. Y tienen mucho como cultura europea ellos, ¿no? Sí, es que son más europeos. Por eso Argentina es otra cosa. De allí, ¿Ciudad del Celo? Es Ciudad en Celo. Ciudad en Celo. Sí, muchos de los apellidos, fíjate, o son italianos o son judíos. Judíos hay muchos. Es más, Argentina es un fenómeno muy distinto al de México porque ellos acabaron con toda la población apóstata. Y bueno, pero llegan inmigrantes. Sería. Jorge es muy moreno, allá le dicen el negro. ¿Sí? Acuérdense que también esta Mercedes Sosa también decía la negra. ¿Sí? Entonces sí hay también, sí, pero en términos generales es poco. No es acá como nosotros, sí, más mestizaje, más diversidad, es diferente.
Y ellos están allá, se indígenas, pero no están. Sí terminaron, pero seguramente ya Llegaron migrantes de Europa a poblar la Patagonia, ¿no? A Chiapas, ¿no? México. Bueno, entonces yo tenía, empezó a trabajar una cosita aquí del finísimo la